Bueno, primera clase seria del curso. No necesitas hacer ejercicio para encontrarte bien. Vuelve a salirme un poquito esa sonrisilla después de la que me salió en la presentación, porque puede hacer como un poco, puede chocar, ¿no? Un poco el tema de que alguien te diga algo así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprender algunas cositas acerca de la naturaleza del movimiento humano. Cuando entiendes lo que veremos hoy, ya casi te quitas del todo esa creencia, al menos, de la supuesta necesidad de hacer ejercicio, ¿vale? Y todo parte por comprender tres cosas, solo tres. La primera es la no necesidad de movimiento, o lo que también podríamos llamar la paradoja de la necesidad innecesaria. La paradoja de la necesidad innecesaria es muy fácil de comprender si imaginas una moneda que está girando sobre sí misma. De hecho, lo que nos pasa a nosotros es que estamos como metidos dentro de esa moneda que gira sobre sí misma y estamos algo mareados con la supuesta necesidad de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque en ese giro de la moneda no vemos las dos caras de la moneda, sino que la vemos como una esfera completa, ¿no? Entonces, vamos a parar un momento para ver esas dos caras. Por un lado, tenemos la necesidad real de movimiento, no de ejercicio. Nosotros necesitamos movernos. ¿Y por qué necesitamos movernos? Tanto como dormir, comer, relacionarnos con los demás o mantener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Es una necesidad primaria, el movimiento, y eso no se puede discutir. La razón es evolutiva o biológica. Nosotros, como homos, no meto el sapiens todavía, como homos aparecimos aquí en la Tierra hace unos 2,5 millones o 3 millones de años. No sé si te puedes imaginar las dimensiones que eso puede suponer a nivel temporal. A mí me cuesta mucho. Hace muchísimo tiempo, millones de años estamos hablando. Y luego, un poquito más reciente, apareció el Homo sapiens alrededor de hace unos 250, 200.000 años, ¿vale? Más o menos. Todo esto son estimaciones, pero si nos vamos atrás, tú piensa que nuestra biología a nivel corporal y orgánica como organismo tiene una historia de unos 3 millones de años desde un punto de vista Homo, ¿vale? El Homo tiene 3 millones de años, ¿vale? 3 millones de años. Entonces, eso evidentemente tiene un peso en nuestro organismo y es algo pues, que no nos podemos saltar a la torera. Cuando dejamos de movernos, todos los sistemas del cuerpo, no solamente es una cuestión de músculos o de huesos o todo lo locomotor, sino también a nivel neurológico, a nivel endocrino, ya sabemos también a nivel cardiorrespiratorio, por ejemplo, a nivel digestivo, intestinal, todo se complica y cuanto menos nos movemos, más nos complicamos la vida. Esto casi que todo el mundo lo sabe y no hace falta insistir en ello. Pero partimos de eso, necesitamos, desde un punto de vista evolutivo, el movimiento. Y esa necesidad sería la cara de la moneda, pero sin olvidarnos de la cruz. El hecho de que hoy en día, para sobrevivir, no necesitamos movernos. Yo puedo estar todo el día aquí en mi casa encerrado, llamar a Globo o al súper para que me traigan la comida, llenar la nevera y continuar con mi vida. No tengo la necesidad, por supervivencia, de moverme. Aquí es cuando aparece entonces esa moneda que gira sobre sí misma y nos tiene como una especie de mareo, ¿no? La paradoja de la necesidad innecesaria. Por un lado, no necesito moverme para vivir, pero por otro lado, sí necesito moverme para vivir. Y entonces ahí es cuando tenemos que venir un poquito más cerquita a nivel de la historia, hace apenas unos 150 años, más o menos, a finales de la Ilustración y entre el naturalismo y el romanticismo de finales del siglo XIX, en el que las clases más opulentas empiezan a ver el problema, ¿no? Hostia, no nos estamos moviendo nada, pero lo necesitamos para sobrevivir. Bueno, no solo para sobrevivir, vamos a decir para vivir bien, para vivir una buena vida. Claro, estas sociedades son las únicas que se lo podían plantear en aquel momento porque además el trabajador moderno todavía seguía moviéndose mucho, entre muchas comillas, porque el movimiento que había en las fábricas o en el campo era muy repetitivo. Esto ya lo veremos un poquito más adelante. El caso es que apareció el invento desconectado, que es la segunda comprensión. Muy importante, es un momento clave.
Desconectado, como decía entonces, en dos sentidos o en dos niveles. El primer nivel es el corporal. No podemos olvidar de dónde venimos, ¿vale? Que es del Homo de hace 3 millones de años y el peso que ha tenido eso en nuestra evolución biológica como organismo. ¿Cómo se movía este Homo en su día a día? Pues lo hacía en base a todas las tareas que requería para su supervivencia. Caminar, correr, saltar, recolectar y buscar cosas por los arbustos o por los árboles, treparlos, por supuesto, y escalar alguna piedra, algún pedrusco, vete a saber. También cazar, manipular cosas, construir herramientas y estar mucho tiempo seguramente agachado por el suelo para charlar, comer, cocinar. Al final, el movimiento natural de este señor era muy diverso y muy rico. Y respondía además a todas esas tareas. Había una conexión entre lo que necesitaba hacer para sobrevivir y su propio movimiento. Era una especie como de simbiosis. Una simbiosis, cuidado, que además lo conectaba cognitiva y motivacionalmente, ¿vale? Ya iremos por ahí en un momentito. Pero antes tienes que entender la diferencia con el invento desconectado a nivel corporal, que es el ejercicio. Al final, ¿el ejercicio en qué consiste? En observar al cuerpo como una especie de, un esqueleto con unos músculos, un corazón y unos pulmones, ¿no? Ahí ya tienes una especie de primera clasificación entre lo muscular y lo cardiovascular, ¿vale? Sí, una clasificación totalmente errónea, por cierto. Pero bueno, también ya entraremos en el futuro. La cuestión es que a partir de ahí, entonces, aparecen pues, métodos de gimnasia, ¿sí? Y nos movemos de manera sistemática hacia un lado, hacia el otro, que si el pecho, que si la espalda, que si los brazos, que si las piernas, que si el abdomen, que si la columna generalmente además moviéndola muy poco porque se establece esa idea precisamente equivocada de que es una columna en lugar de un eje vertebrado que se puede mover en muchas direcciones. Y de alguna forma al final el ejercicio convencional que hemos heredado de aquella idea de hace un siglo y pico es algo mucho más simple, mucho más monótono y mucho más repetitivo a nivel exhaustivo que si lo comparamos con aquel movimiento natural del Homo de hace 3 millones de años. Algo es muy espontáneo, muy orgánico, muy global, muy unido, conectado a nuestro propio cuerpo y la naturaleza que nos rodeaba, la naturaleza de las propias tareas que hacíamos en el día a día, y esto a nivel de ejercicio físico viene establecido por toda una serie de pautas y de normas de muévete así, muévete así, de manera pobre, lineal y monótona. Esto además no acaba aquí, porque más allá del cuerpo o de lo corporal, también debemos prestar atención a lo, vamos a decir, entre muchísimas comillas, mental, o lo psicológico, o lo motivacional. El ejercicio físico moderno generalmente se plantea en torno a 3 motivaciones. 1, 2 y 3. La estética, el rendimiento o el deporte y la salud. Y en este sentido es muy importante comprender que estas 3 motivaciones no parten de uno mismo o de la conexión respecto a lo que estamos haciendo, sino que se basan en conceptos y métricas, incluida la salud, externas, establecidas por alguien que no somos nosotros mismos y que no tienen nada que ver, evidentemente, con aquella tarea que estamos haciendo en el presente, que en este caso sería el ejercicio físico. Esto nos lleva entonces a ejercitarnos de una manera muy artificial a nivel mental o motivacional. Y sé que en este sentido la cuestión de la salud puede chocar un poco, pero es que no tiene nada que ver la salud dictaminada por unos estándares, unas métricas que vienen de fuera, de los expertos, de la Organización Mundial de la Salud y demás, que es algo absolutamente abstracto
y desconectado, por muy concreto que parezca, los numeritos, ¿vale? Y que está totalmente desconectado de cómo nos sentimos y cuál es la relación que nosotros percibimos con la interacción con el medio, que es el propio movimiento. Es lo que nos une a nosotros con lo que estamos haciendo. Si a eso además le añadimos que a nivel corporal nos están dando unas tablas, unos programas, unos ejercicios, unas rutinas que no tienen nada que ver con nuestro movimiento natural, al final lo que tenemos es una expresión de movimiento muy distante, muy desconectada respecto a lo que nosotros somos en esencia. Y este es absolutamente el origen de todo el problema. Un problema que en realidad, desde un punto de vista individual y social, se puede observar como un reto, porque es un verdadero reto. Al final estamos siempre expuestos a la paradoja de la necesidad innecesaria todos nuestros días. Por eso cuesta tanto hacer ejercicio y hay quien dice entonces que uno, es lo que necesitamos, ya sabemos que no, y dos, que lo tenemos que hacer aunque no queramos, a base de disciplina, fuerza de voluntad, esfuerzo, sacrificio, etcétera, etcétera. En este sentido, a mí me gusta mucho siempre recordar al bueno de Víctor Amat, que es el psicólogo punk, no sé si lo conocerás, que siempre dice lo mismo: no puedes forzar estas cosas. Es como, él dice un taco, pero si no YouTube me va a capar, entonces no quiero tener relaciones sexuales sin ganas de tenerlas. Pues es lo mismo. Al final, si de alguna forma tú necesitas siempre disciplina y fuerza de voluntad para moverte, puede ser que a corto plazo lo consigas, pero a largo plazo no lo vas a conseguir a no ser que te conviertas en un homo binarius, que eso ya veremos lo que es. Muy bien, pues entonces hablábamos de un reto y aquí es cuando nos colocamos en la tercera comprensión, que es cómo reconectar, ¿vale? Aquí ya implica, aunque sea a nivel conceptual, cierta acción, cierta iniciativa. ¿Por qué iniciativa? Porque el movimiento ya no va a venir desde fuera, ¿de acuerdo? A nivel evolutivo lo tenemos todo cubierto y cuando viene totalmente desde fuera y desconectado, no va con nosotros. Esa conexión en el fondo es una reconexión, porque en realidad todas estas clasificaciones que he usado a la hora de explicarte esta historia son un invento, un relato. Parten del lenguaje, algo humano y que es muy incompleto respecto a la realidad. Eso es otra cosa que también sabemos todos. Pero esta diferenciación entre lo corporal y lo mental es una ilusión. No existe, no funciona así. Eso quiere decir que nos colocamos en otra moneda, que tiene dos caras, que son el cuerpo y la mente, pero que en realidad siempre funcionan en conjunto, como un organismo biológico. Ojo, que sea una ilusión no quiere decir que no nos podamos beneficiar de ella, centrándonos en uno de los dos aspectos. Y, maravillas de la mente, no va a ser lo mental, sino va a ser el cuerpo. En base a nuestro cuerpo y lo que sentimos, cuando le damos un ingrediente maravilloso que no tiene nada que ver con hacer ejercicio, poco a poco, no es una cosa que pase del día a la mañana, las cosas se empiezan a poner en orden. ¿Qué ingrediente? El MNI. El movimiento natural integrado en el día a día, en la vida cotidiana. O sea, de alguna forma, si nos centramos en el qué, en el movimiento en sí, a nivel corporal, volver a movernos como nos hemos movido durante toda nuestra evolución, en el día a día, no como una cosa separada de nuestra vida, incluida en un checklist de deberes que tenemos o necesitamos hacer para encontrarnos bien, sino como algo que forma parte de nosotros mismos, no está separado de nosotros mismos. Desde el cuerpo, que es básicamente lo que somos, entonces alimentando este movimiento natural integrado en el día a día, no nos podemos olvidar de la otra cara de la moneda, ¿sí? Pero es una cara que se verá realimentada, reconectada desde el cuerpo y que empezará a entender por sí misma, en base a su propia conciencia corporal y la claridad que esto supone a nivel mental, que esto que estamos dándole es lo más parecido a lo que hemos sido durante tanto tiempo. Y al final
generará la reconexión. Ya no estaremos desconectados del ejercicio, sino que volveremos a estar conectados con nuestro movimiento. Y justo aquí es entonces cuando emerge un nuevo cambio, el cambio de relación con tu propio cuerpo en movimiento. Ya no se trata de hacer más ejercicio porque tienes que hacerlo o porque necesitas hacerlo, sino que te mueves más en tu día a día de manera muy natural, y esto con extrema claridad, pero es una claridad corporal, no quiero que lo pienses o que te lo creas, ¿vale? Es una cosa que se vive. Pues ese regalo lo vives, lo disfrutas todos los días. No es un castigo, no es un deber. Es un, ostras, tengo un cuerpo humano y lo puedo mover, vamos a disfrutarlo. Sin exigencias, sin disciplina, sin tener que rendir, sin tener que resultar en algo estéticamente. Incluso sin tener que marcarte objetivos de salud, porque cuando tú te mueves en el día a día, como lo hemos hecho durante tantísimo tiempo, esa salud emerge por sí misma. No es una cosa de la que te tengas que preocupar, ni de las mitocondrias, ni de las mioquinas, ni del nervio vago, ni de vete a saber. O sea, todo eso ya viene dado con tu movimiento natural en el día a día. Y a partir de ahí, entonces, tus necesidades puramente, vamos a decir, mecánicas o corporales básicas de movimiento, están cubiertas. No necesitas hacer ejercicio. Y si quieres hacer ejercicio o deporte o alguna disciplina, pues lo haces y ya está. Pero es como un extra. Esto, justo en este instante, nos coloca entonces en una pregunta final. Hemos entendido la paradoja de la necesidad innecesaria y el cortocircuito que genera. Sabemos que el ejercicio físico es un invento, un parche que trataba de cubrir un problema. Lo vimos y lo intentamos solucionar, está muy bien, pero no funciona. Tiene muchos vacíos, tanto a nivel corporal como mental. Iremos profundizando en ello. Podemos reconectar con nuestra naturaleza de movimiento integrando el movimiento natural humano en el día a día. ¿Cuál es la pregunta final? No es si necesitas hacer ejercicio, está claro que no. ¿Cómo quieres moverte? Ahí te la dejo. Si tienes cualquier comentario, cualquier duda, lo puedes dejar. Si quieres suscribirte a mi newsletter, lo puedes hacer en la descripción, porque además generalmente comparto cositas extra más allá de lo que explico aquí en estos vídeos. Y si no tienes todavía bien claro de qué va esto del curso, no necesitas hacer ejercicio para encontrarte bien, te dejo por aquí arriba un enlace, una ventanita o lo que sea que aquí coloque YouTube, para que veas la presentación de hace unos días. Que vaya bien, un abrazo.